Damos gracias al Señor y hoy yo estaba, Dios mío, Padre amado, el tiempo avanza. Pero ahí vamos a tratar de compartir la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Y realmente pues le pedí al Señor, Señor, ayúdame a poder transmitir todo lo que queremos hablar en estos minutos que nos quedan. Gloria a Jesús. Pero el Señor ha tomado control y desde el principio, desde que comenzamos a cantar, a adorar a Dios, aquella presencia hermosa, desde el principio, Dios ha estado hablando a nuestra vida. Dios ha estado ministrándonos a cada uno de nosotros. Dios ha estado moviéndose en cada uno de nosotros. Y déjeme decirle, según vayamos hablando, usted va a ver cómo Dios va poniendo todas las cosas en su lugar en cuanto al tema que quiere traer a la iglesia en el momento. Amén. Y cómo todas las cosas se van uniendo conforme a lo que hace el Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios. Así que yo les invito a que inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a presentar este momento delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Hoy estamos, Señor, en tu presencia. Seguimos delante de ti y te pedimos, Señor, que tú tomes control de este momento. Dios mío, me pongo delante de tu presencia. Te pido, Dios, Señor, que tomes control, Padre amado, de cada palabra, Señor amado, de cada comentario que podamos hacer en este día, Señor. Hoy me presento delante de ti y te pido, Señor, que pongas la palabra correcta, la palabra precisa, Señor, en mi corazón, Dios mío, en mis labios, Señor, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Dios del cielo, Padre amado, yo te pido, Dios, como siempre te pido, Señor, aquella palabra, Señor, que yo no diga, que tu Espíritu Santo la susurre al corazón, al oído de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito Dios. Y realmente, hermanos, estar aquí delante del pueblo de Dios es una responsabilidad muy grande. Y siempre es esa sensación de que estamos delante de la niña de los ojos del Señor. Amén. Y vamos a hablar de un tema que se titula, que le hemos puesto por título, Viviendo en su presencia, conoceremos su gloria. Viviendo en su presencia, conoceremos su gloria. Bendito Jesús. Y ahorita hablábamos de la presencia de Dios y ahorita estábamos adorando a Dios en su presencia. Y de todo eso vamos a hablar y de todo lo que significa la presencia de Dios. Y yo quiero que vayamos a Éxodo capítulo 33 del versículo 13 al 15. Lo hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado predicaciones de esta palabra. Pero lo hermoso de la palabra de Dios es que cada vez que la leemos, cada vez que la escudriñamos, algo nuevo Dios tiene para nosotros y Dios suple nuestra necesidad de ese momento cuando la escuchamos. Por algo dice que es viva y es eficaz. Amén. Porque realmente cumple ese propósito. Éxodo capítulo 33 versículos 13 al 15. Bendito Dios. Dice: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira esta gente, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Bendito Dios. Hermanos, nosotros estamos viviendo en una sociedad. La Biblia dice en Romanos que no nos podemos conformar a este siglo. Que tú y yo no podemos ser como los que no conocen a Dios. Que tú y yo tenemos que buscar realmente ser diferentes y buscar la presencia de Dios en cada instante. Aquí hay personas que llevamos mucho tiempo en el evangelio, otros menos, otros están de visita, pero este mensaje de hoy es para cada uno de nosotros. Amén. Que entendamos la necesidad de la presencia de Dios. Estamos viviendo en una sociedad, hermanos, donde hay actitudes muy autosuficientes, donde la gente se cree que lo puede hacer todo solo, que viven su vida y no le dan cuentas a nadie, que hacen las cosas simple y sencillamente por el deseo del momento.
Y cuando dice la Escritura que no nos podemos conformar a este siglo, nos está diciendo el Señor que no podemos ser igual a aquello que está a nuestro alrededor. Nosotros somos diferentes, nosotros tenemos realmente una experiencia diferente en el Señor. La sociedad en que vivimos se vive de una manera muy independiente a Dios y a todas las cosas. ¿Okay? Y pretenden no dar cuentas a Dios y pretenden hacer todas las cosas que quieren hacer sin rendir cuentas. El Dios de la Biblia, el Dios que tú y yo conocemos, el Dios que predicamos, no es solo ese Dios altísimo, lejano, que allá lo vemos muy lejos de cada uno de nosotros, sino es también ese Dios muy próximo a nosotros, muy deseoso de estar cerca. Es más, aún cuando aceptamos a Jesús como Salvador, está tan cerca a través del Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios ha querido por siempre estar cerca de su pueblo. Dios ha querido siempre estar presente en la vida de sus hijos. Tú y yo, como decía alguien durante el devocional, no estamos solos. Amén. Tenemos al Dios maravilloso que está dispuesto, que está buscando tener esa experiencia, tener ese momento con cada uno de nosotros. Es el Dios creador presente en su obra, es el Dios salvador presente en su pueblo, el Dios Padre presenta también a su Hijo, amén, y todos somos vivificados en el Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios no es simple y sencillamente un momento. Y yo creo que lo que Dios quiere decirnos en esta mañana a través de este mensaje es que la presencia de Dios no es simple y sencillamente un momento. Amén. La presencia de Dios va con nosotros todos los días. La presencia de Dios tiene que estar en nuestra vida todos los días. Y lo vamos a ver más adelante. Bendito Dios. Dios ha creado al hombre porque quiere realmente estar presente en la vida del hombre. Cuando Adán pecó y se escondió, Dios llegó hasta allí y dijo: Adán, ¿dónde estás? Aún en su condición, aún en su pecado, aún en su desobediencia, Dios se acerca y quiere saber dónde está Adán. Porque el deseo de Dios desde siempre es estar cerca de cada uno de nosotros, es poder acompañarnos en todo momento. Las Escrituras proveen muchos ejemplos de esto, de la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y uno de los más poderosos fue lo que leímos hace un momento. Es el ejemplo que se encuentra en la vida de Moisés. ¿Ok? Él estaba convencido de que sin la presencia de Dios en su vida era inútil que él intentara cualquier cosa. Él estaba convencido que necesitaba a Dios. En ese episodio que vimos, le dijo: no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. No puedo, yo quiero dar un paso si tú no estás conmigo. ¿Y cuántos de nosotros tomamos decisiones simple y sencillamente porque me conviene, simple y sencillamente porque creo que es lo mejor? ¿Y cuántos de nosotros, ¿cómo puedo decir la palabra? ¿Cuántos de nosotros contamos con Dios en cada una de nuestras decisiones? Moisés sabía que Dios estaba con él. Moisés sabía que Dios lo había sacado y lo había sacado con un propósito, pero quería estar bien seguro: Señor, no me saques de aquí si tú no vas con cada uno de nosotros. Moisés sabía que era la presencia de Dios en Israel lo que distinguía el pueblo de otras naciones. Moisés sabía que era la presencia de Dios en ese pueblo de Israel lo que los distinguía de otras naciones. Lo que nos distingue a nosotros como pueblo de Dios es la presencia de Dios en nuestra vida. Es el testimonio de Dios en cada uno de nosotros lo que nos hace diferente a aquellos que están a nuestro alrededor, que aunque estamos en el mundo, no somos de aquí. Y eso lo tenemos que entender. No estamos aquí, pero no somos de este mundo. Estamos de paso como peregrinos y extranjeros. Pero la presencia de Dios en nuestra vida es lo que hace la diferencia. En otras palabras, Moisés les está diciendo: si tu presencia no está conmigo, entonces yo no voy a ninguna parte. ¿Ok? No daré un solo paso sin estar seguro de que tú estás conmigo.
La presencia de Dios era la que distinguía al pueblo de Israel de otras naciones, de otros grupos a su alrededor. Nosotros operamos en un principio, iglesia. La única forma que podemos ser guiados o gobernados para hacer guerra y sobrevivir en esta tierra es teniendo la presencia de Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos que entender, que nosotros estamos en este lugar, pero la presencia de Dios es lo que nos va a dar la victoria para nosotros poder afrontar el lugar donde estamos. Porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo van a tener problemas. Donde están no va a ser fácil, pero tienen que confiar porque yo he vencido al mundo. Y esa presencia de Dios es la que nos hace cada uno de nosotros diferente. Y eso nos lleva a un primer punto. La búsqueda de Dios es seguridad de su presencia. ¿Cómo queremos presencia si no le buscamos? La búsqueda de Dios es seguridad de su presencia. Dios da una condición a su presencia en nuestra vida, y esta condición la vamos a ver en algunos versículos en Segunda de Crónicas 15, que no vamos a entrar ahora ahí, lo vamos a ver más adelante, pero también en el capítulo 14, el capítulo anterior a Segunda de Crónicas, dice que el rey Asa, y este rey era un rey bueno que comenzó bien, un rey de Judá que comenzó bien, comenzó haciéndolo bien delante del Señor. Comenzó a preocuparse por ordenar todo lo que estaba desordenado en el reino y comenzó a hacer las cosas conforme a como tenía que hacerlo, y contando siempre con la presencia de Dios. Luego hubo una serie de situaciones en su vida que cambiaron el destino, ¿no?, de su vida, ¿no?, como rey, pero eso sería, verdad, otra historia. Pero en el momento que estamos tratando, este hombre sí respetó lo que era la presencia de Dios y quería agradar a Dios en todo lo que comenzó a hacer como rey de Judá. Y en ese capítulo 14 había dirigido a los ejércitos de Judá a una victoria contra un ejército de 1,000,000 de hombres de Etiopía. En ese capítulo 14. Y sin embargo, Asa testificó que la presencia de Dios fue quien dispersó al enemigo. Y en el Segunda de Crónicas 14, del 11 al 12 dice: entonces Asa invocó al Señor su Dios y dijo: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla entre el poderoso y los que no tienen fuerzas. Ayúdanos, oh Señor Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Y el Señor derrotó a los etíopes delante de Asa. Este rey reconoció que si Dios no estaba con ellos, no podían hacerlo. Este hombre reconoció que necesitaba que Dios tomara control de todas las cosas en ese momento de esa batalla. Dios, si tú no estás, nosotros no vamos a poder hacer nada. Amén. Bendito Dios. En el capítulo 15, del 1 al 4, vamos a ver lo que le dice, bendito Dios, un mensaje que llega a la vida de Asa precisamente, y se lo da a Azarías y le dice: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con él, y si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdotes que enseñaran y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron, y él se dejó encontrar por ellos. Amén. Este es el secreto de conseguir y mantener la presencia de Dios en nuestra vida. El Señor le recordó a Asa claramente y sin rodeos: nunca olvides cómo conseguiste esa victoria.
Nunca olvides quién estuvo contigo. Iglesia, no olvides quién te ha dado todo lo que tenemos. No te olvides quién te salvó. No te olvides lo que eras y lo que eres ahora en el Señor. No te olvides de que Dios ha estado contigo como poderoso gigante. No te olvides lo que Dios ha hecho con tu familia. No te olvides que no fueron con tus fuerzas. Ha sido Dios quien te lo ha dado. La presencia de Dios es real en nuestra vida cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida. Nosotros pretendemos que Dios esté con nosotros cuando nosotros hacemos lo que nos viene en gana. Perdonen la expresión. Pretendemos que la presencia de Dios vaya con nosotros cuando nosotros hacemos todo lo que nosotros queremos. Porque entonces queremos estar bien con uno y bien con el otro. La presencia de Dios está con cada uno de nosotros cuando le buscamos, cuando confiamos en el Señor. La presencia de Dios es real. El deseo de Dios para nosotros, como dije al principio, es guiarnos, es llevarnos, es estar con nosotros. Dios está, ese es el deseo de Dios. Pero hay algo que nosotros que tenemos que hacer, tenemos que buscarle. Tenemos que reconocer. Ese hombre le lleva esa palabra y le dice a Asa: no te olvides que todo lo que ocurrió fue por Dios. Fue por la presencia de Dios en tu vida. No te olvides. No te olvides. Bendito Jesús. Bendito Dios. Él les recuerda cómo estaba el reino antes. Él recuerda todo lo que Dios había hecho, todo lo que se había encontrado. Todo hacían lo que ellos deseaban. No había nada, hacían lo que mejor les parecía. Y todo eso Él le trae recuerdo a Asa. Y es una imagen muy correcta de lo que ocurre en nuestros hogares, en muchos hogares hoy día. De que queremos la bendición de Dios, pero no buscamos la presencia del Señor. Queremos bendición de Dios y queremos que todo marche bien, pero no busco presencia de Dios. Y tenemos que evaluar nuestra vida. Le dijo: el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. La presencia, la palabra, hebrea para estar en ese versículo es matzah y significa su presencia que viene a capacitar, a bendecir. Amén. Esa presencia que viene a capacitar y bendecir. Y sabemos que cuando el pueblo de Israel también estuvo en el desierto, todos sabemos que lo dirigía la nube de día y la columna de fuego, y la presencia de Dios estaba con ellos todo el tiempo. Esa dirección, esa guía, ese mover de Dios con ese pueblo. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando se detenía, ellos se detenían. Esa presencia de Dios continua en la vida de ese pueblo era Dios mismo. Bendito el Señor. Mas sin embargo, algo mayor va a suceder. La presencia de Dios nos llevará a una revelación de su gloria. Cuando nosotros entendemos la presencia de Dios, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, nos va a llevar a conocer mucho más del Señor. Nos va a llevar a entender otras cosas que no comprendíamos. Nos va a llevar a conocer realmente la gloria de Dios en nuestra vida. Existe una diferencia entre la presencia de Dios y su gloria. Existe una diferencia entre la presencia de Dios y su gloria. Bendito Dios. Allí mismo, muchos cristianos conocen la presencia de Dios, conocen la obra de Dios en su vida. Me siento, ¿verdad? Como empanadilla en vitrina. Entonces como que hace una calor. Iba a decir alcapurria, pero a lo mejor ustedes no conocen lo que es la alcapurria. A lo mejor sí. O sea, que cuando usted va atadito, dicen: dame aquella, dame la otra. Así como que me sentí de momento. Ya el pastor iba a pedir. Y eso da calor. Gloria a Dios. Ok. Existe, como dije, esa diferencia entre la presencia de Dios y su gloria. Y muchos cristianos, muchos de nosotros conocemos su presencia, su gran obra en la vida de cada uno de nosotros, pero muchos de nosotros, pocos de nosotros conocemos realmente la gloria de Dios en nosotros. Éxodo nos ofrece un vistazo a esa diferencia, porque más abajo
en el capítulo 40, 34. Dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Había una diferencia en lo que era la presencia de Dios constante allí y lo que era la gloria de Dios. El apóstol Pablo escribe que el cuerpo de todo creyente es ¿qué? Templo del Espíritu Santo, tabernáculo de Dios. Dice en 1 Corintios 3:16: ¿no sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Como los israelitas que vivían bajo la nube de la presencia de Dios, ¿se acuerdan? Nosotros estamos constantemente bajo la cubierta de la gracia de Dios, constantemente. Mas sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre contemplar esa presencia de Dios y contemplar su gloria? Nos lleva al segundo punto: Jesús, manifestación de gloria. Experimentar, vivir en la presencia de Dios. Vivir en la presencia de Dios, iglesia, nos lleva a conocer a Jesús. Y no simplemente de oídas. Conocer a Jesús como realmente es. Conocer a Jesús como realmente es en su manifestación de gloria absoluta en nosotros. Bendito Dios. Moisés buscaba de Dios por una manifestación continua de la presencia. Por eso le decía: para que yo te conozca. Y cuando Dios le dice: mi presencia va a estar contigo, te va a dar descanso. La petición de Moisés es mucho más que suficiente para muchos de nosotros. Simple y sencillamente nos conformamos con estar en la presencia de Dios, con que Dios nos guíe, con que estemos aquí, con que nos gocemos, con que gloria a Dios, aleluya, y que el culto esté bueno y que cantemos bonito y que se sienta y que se me paren los pelos y alén. Y muchos de nosotros nos conformamos simple y sencillamente con esa presencia, con ese momento. Pero déjame decirle, aquí es bien lindo, yo se lo he dicho otras veces, aquí es bien lindo servir a Cristo. Aquí es bien fácil adorar a Dios. Aquí es bien fácil levantar las manos. Y aquí es bien fácil sentir la presencia de Dios. Pero cuando nosotros salimos hacia afuera, cuando se terminan las 2 horas de estar en este lugar, ¿siento a Jesús realmente? ¿Vivo a Jesús realmente? ¿Realmente Jesús se manifiesta en gloria en mi vida cuando yo salgo por esa puerta? Hay una diferencia entre vivir esa presencia de Dios y experimentar la gloria de Dios. Experimentarla realmente, la gloria de Dios. Bendito Jesús. Más adelante, en Éxodo 33:18, él clamó. Y aparte de la presencia, él no se conformó. Él le dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Él dijo: espérate, ya yo estoy aquí hablando con Dios. Y ya yo estoy como que en confianza. Y le dije: yo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Pero ya entramos en confianza y me dijo que iba a estar conmigo. Pues déjame pedirle: muéstrame tu gloria. Yo quiero más. Porque tú y yo no nos podemos conformar con simple y sencillamente lo que experimentamos aquí. Si te conformas con las 2 horas que vives aquí, hermano, déjame decirle que tenemos un problema y grande. No podemos conformarnos con lo simple y sencillamente que ocurre aquí, que es bueno, que no es malo, que es necesario, que lo buscamos que suceda, y por eso adoramos y por eso cantamos y por eso le decimos adora a Dios. Y cuando el Señor se mueve en medio nuestro, eso es bueno, eso es necesario, porque dice la Escritura que eso es lo que va a suceder. Porque dice que cuando estamos todos juntos en armonía, dice la otra parte del Salmo, que allí derrama bendición y vida eterna. O sea, es necesario que ocurran esas cosas. Por eso nos congregamos. Por eso venimos a este lugar. Por eso venimos, porque queremos sentir al Señor, porque nos gustan las alabanzas, porque el Señor se mueve de manera especial. Pero hoy yo lo que quiero es que entendamos que el servir a Dios es mucho más que eso. La presencia de Dios en nuestra vida y experimentar la gloria de Dios en mi vida es mucho más que eso. Eso es importante, es necesario, pero hay más cosas que buscar. ¿Qué es Jesús para mí?
ministro Robert hablaba de eso en su ministración. Jesús, ¿qué es Jesús para mí? Delante de quién estamos nosotros, quién vive en cada uno de nosotros, hermano. Vuelvo a repetir, es muy fácil aquí, pero cuando nos enfrentamos a situaciones allá afuera que nos tambalean nuestra vida, que nos estremecen, la gloria de Dios es necesaria. La gloria de Dios tiene que ser necesaria en nuestra vida, y la gloria de Dios es el conocimiento de Jesús. Porque la gloria de Dios es el conocimiento del Señor, el saber a quién yo sirvo, el saber quién vive en mi vida, el saber que Él está conmigo todos los días y que no me deja. El Señor nos ha venido hablando de esto. El domingo el Señor nos hablaba de esto, que pasáramos al otro lado, ¿se acuerdan? En el mensaje, pasar al otro lado. Pero no era que pasáramos nosotros solos o los discípulos solos. Jesús se montó en la barca, ¿sí o no? Jesús pudo haber dicho, váyanse ustedes, yo los velo de acá. Pero Jesús dijo, pasemos al otro lado. En otras palabras, yo me monto con ustedes. Yo voy a estar con cada uno de ustedes. Bendito Dios. Y en esa parte Él le dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Dios expresó la gloria de Él porque se la mostró. Pero se la mostró en una revelación sencilla de su naturaleza. Que eso es lo importante que yo quiero que usted tome atención. Jesús le muestra esa gloria, Dios le muestra la gloria de Dios, pero se le revela en esa revelación sencilla de lo que era su naturaleza. Porque en ese versículo 6 y 7 del capítulo 34, Éxodo 34, 6 y 7, dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Hermanos, la gloria de Dios fue revelada a través de la bondad, de la misericordia, del amor y de la compasión. No fue con mucho ruido, no fue con mucho estruendo. Dios dijo: yo te voy a mostrar. Y dice la escritura que Él pasó, pero le reveló, le hizo esa revelación especial a Moisés de lo que era realmente la gloria de Dios. Realmente conocer la gloria de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podamos sentir o no. Va más allá de lo que yo pueda ver o no. Va más allá porque es el conocimiento que yo tenga de quién es Jesús, que es el que me va a mantener firme aun cuando yo no esté aquí. Es el que me va a ayudar a seguir adelante aun cuando yo no esté alrededor de mis hermanos. Amén. Esa experiencia que nos va a hacer diferente, bendito Dios. Muchos cristianos pueden decir y han dicho, y como les dije al principio, no es que sea malo. Bendito Dios, es necesario. No lo es todo, pero es necesario. Pero a veces decimos: ese día en la iglesia estuvo tremendo, la gloria de Dios, las alabanzas, la gente se caía en el espíritu y eso fue terrible, y estuvimos allí 3 horas y todo lo demás, y eso fue maravilloso. Necesario, es bueno que ocurra. Sí es bueno, yo no estoy diciendo que no, pero no lo es todo. Porque mucha gente sale de esa experiencia y siguen igual, porque no ha habido revelación de la gloria de Dios, que es Jesús. Cuando hay revelación de quién es Jesús, yo entiendo con el amor que me amó, cómo me salvó, de dónde me rescató, y ya yo no soy igual. Y ya yo comienzo a hablar diferente. Y ya yo comienzo a ver a Dios de manera diferente. Pero si yo no tengo ese conocimiento de la gloria de Dios, lo que ocurre en las 2 horas que estemos aquí va a ser suficiente para ese momento. Y luego, ¿qué pasa?
Nos olvidamos de toda esa gloria, de todo lo que ocurrió en el culto, de todas las situaciones que pasaron. Bendito Dios. Algunos pueden decir, pero allí también en la experiencia de los discípulos en el monte de la transfiguración, esa era otra manifestación de la gloria de Dios. Claro que sí, era una manifestación de la gloria de Dios. Hubo una luz impotente, la aparición milagrosa de Moisés, de Elías, todo lo que pasó allí. Pero déjeme decirle que la gloria de Dios no estaba ni en Moisés, ni en Elías, ni en la luz espectacular. Más bien la gloria estaba en Jesús. Porque dice la escritura en Mateo 17:2, y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. La gloria de Dios no estaba ni en Moisés, ni en Elías, ni en el ruedo, ni el estruendo. Estaba en Jesús mismo. No nos confundamos, sí había gloria de Dios, pero lo que se estaba manifestando allí era Jesús en toda su plenitud. Como se quiere manifestar en cada uno de nosotros, como quiere darnos a conocer en cada uno de nosotros. Bendito Dios. Dios no estaba diciendo, aquí está mi, nos está diciendo en esos versículos, aquí está mi gloria personificada, que es Cristo. La gloria de Dios es Cristo. La gloria de Dios en nuestra vida es Cristo, en cada uno de nosotros. Lo que se le apareció, esa parte que le permitió Dios ver a Moisés y lo que le dijo, lleno de gracia, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Las características de Dios en ese momento que estaba Moisés delante de Dios. Otra vez, lleno de gracia, misericordioso, paciente. ¿No le parecen esas características de Jesús? Lleno de gracia, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. El que guarda misericordia a millares, perdonando la iniquidad, las transgresiones. Allí lo que estaba era la gloria misma de Dios, que era Jesús. En ese momento vemos una imagen viva de la gloria de Dios. Todo está personificado en el Hijo de Dios. Todo está personificado en Jesús. El Hijo de Dios nos limpió y vive en cada uno de nosotros. Vive en cada uno de nosotros. He escuchado también mucha gente que puede decir, si el Señor me diera tan solo una visión de los horrores del infierno, de lo que pasa allí, eso es terrible. Nunca lo voy a dejar. Nunca lo voy a dejar. Vivía para Él todos los días, porque eso es terrible. Esa no es la clase de visión que mantiene a nadie. Esa no es la clase de visión que mantiene a nadie. Solo una visión de quién es Jesús, de su gloria, de su gracia y de su misericordia, nos va a mantener santos. Nos va a mantener santos. Nos va a mantener santos. Dios quiere abrir nuestros ojos a que entendamos que toda esa gloria, toda la plenitud de Dios está en Jesús. Y cuando vivamos en su presencia vamos a conocer su gloria. Si vivimos en su presencia vamos a conocer la gloria del Señor. Porque Moisés buscó una visión de la gloria desesperadamente. Le dijo, yo quiero ver tu gloria. Y en el capítulo 29, versículo 43 de Éxodo, vemos la razón de ese deseo. Dice, y me encontraré allí con los hijos de Israel, hablando del tabernáculo, del lugar, y el lugar será santificado por mi gloria. Y la palabra santificado en ese versículo significa hecho limpio. Dios estaba diciendo, en otras palabras, Moisés, mientras tú y el pueblo me adoren, me voy a reunir contigo y te daré mi presencia. Y cuando te revele mi gloria, te limpiaré. ¿Quién nos ha limpiado a nosotros? Jesús. La gloria de Dios es Jesús. Experimentar la gloria de Dios es vivir conforme a Jesús. Es vivir la vida del Señor en cada uno de nosotros. Es uno de los versos más poderosos en la Escritura y ofrece esa esperanza de que vamos a ser limpios, limpios de nuestro pecado.
de todo lo que somos. Y esa gracia y esa misericordia está disponible para cada uno de nosotros. Si vivimos en su presencia y nos preocupamos porque esa presencia de Dios esté en nosotros. ¿Y cómo la buscamos? En oración. ¿Y cómo la buscamos? Leyendo la Escritura. ¿Y cómo la buscamos? Buscando al Señor realmente de corazón. Así buscamos la presencia de Dios. Y cuando empezamos a buscar la presencia de Dios, la gloria de Dios se va a manifestar en mi vida. Y la gloria de Dios manifestada en mi vida es Jesús. Y yo voy a comenzar a caminar conforme a Jesús. Y yo voy a comenzar a hablar conforme a Jesús. Y yo voy a comenzar a actuar conforme actuaba Jesús. Y yo voy a comenzar a tomar decisiones basadas en la experiencia mía con Jesús. Porque a quien nosotros tenemos que imitar es al Señor. Y cuando vamos a través de la Escritura y vemos cómo Jesús hablaba, y vemos cómo Jesús actuaba, y vemos cómo Jesús hacía, nos damos cuenta que nos falta mucho muchas veces. Nos falta mucho, pero estamos en el proceso. Pero cuando yo entiendo la gloria de Dios en mi vida, que es Él, yo voy a vivir diferente. Para vivir en su presencia, yo tengo que conocer al Señor. Yo tengo que saber quién soy. La encontramos solamente en las Escrituras, definitivamente. La encontramos en las Escrituras. Y yo soy limpio por la visión de la gloria que tengo de Dios. Yo soy limpio por lo que Jesús está haciendo en mi vida, porque estoy consciente de su gloria. Y para terminar, esta es la forma en que Dios contestó esa declaración de Moisés: mi presencia irá contigo y yo te voy a dar descanso. La palabra descanso allí en hebreo es un descanso tranquilo y confortable. La palabra descanso allí es un descanso tranquilo y confortable. Dios estaba diciendo: no importa los enemigos o las pruebas que enfrente, siempre podrás encontrar un descanso tranquilo en mí. No importa lo que ocurra, no importa lo que pase, siempre vamos a encontrar descanso tranquilo en la presencia del Señor. Y lo vemos aquí en testimonio de muchas personas a nuestro alrededor que han pasado por situaciones difíciles. Patricia, aquí adorando a Dios en esa silla, y como lo hace esa mujer, eso me habla de gloria de Dios. Ver a aquel hombre aquí, a Tito, a su esposa, a su familia, eso me habla de gloria de Dios. Que no a pesar de todas las situaciones, estamos allí. Ver a aquella mujer, a Natalia, aquí, me habla de gloria de Dios. Por la situación difícil que ella ha pasado, tan reciente como en estos días. Y verla aquí adorando a Dios, eso me habla de gloria de Dios. Pero de una gloria de Dios que no depende de un ratito. De una gloria de Dios que no depende de unos coritos y de una alabanza. Una gloria de Dios que depende de Jesús. Una gloria de Dios de saber en quién yo he creído, de dónde viene mi fuerza, de dónde viene mi sustento. Si tenemos la presencia de Jesús en nuestra vida, experimentaremos el orden divino de Dios. Escuche esto: si tienes la presencia de Jesús como gloria de Dios en tu vida, experimentarás el orden divino. Sabrás cuáles son las prioridades. Sabrás qué es lo que tienes que hacer. Te vas a mover conforme a Dios te mueva. Te vas a guiar conforme a esa nube que te va a llevar, a esa columna de fuego. Te vas a dirigir conforme a Dios te dirija. Vas a dejar, porque dice la Escritura que aquellos que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Lo que Dios nos está diciendo, hermanos, y ya terminé, es tan sencillo. Toma tiempo para conocer a mi hijo. Toma tiempo para conocer a Jesús. Escudriña mi palabra. Busca en la habitación secreta de tu oración. Entonces, mientras habitas en mi presencia, tus ojos van a comenzar a abrirse a mi gloria, que es Jesús.
todo está revelado en Cristo. Él es la revelación plena del amor, de la gracia, de la misericordia y de la bondad de Dios. Y no está solo. Segunda de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Él está viendo y Él está buscando a aquellos que conforme a su corazón lo están buscando, y nos da fuerza para seguir adelante. Vivamos en su presencia y vamos a conocer su gloria. Vamos a conocer a Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios. Podemos ponernos en pie si son tan amables. Gracias, Señor, te damos tu palabra, Señor. Mi clamor en este momento, Señor, es que tú hayas tocado los corazones, Señor. Que esta palabra haya sido sembrada en buena tierra, Señor. Padre Santo, que no vengan los espinos y la ahoguen, o que no vengan las aves del cielo y se la roben, o que no caiga en pedregales y su raíz sea poco profunda y muera, sino que sea sembrada en buena tierra, que dé al 100, al 60 y al 30 por uno, Señor. Padre Santo, que podamos entender que la presencia de Dios siempre está con nosotros cuando la buscamos, cuando meditamos en su palabra, cuando leemos su palabra, cuando memorizamos su palabra, Señor. La gloria de Dios es la revelación de Jesús en nuestras vidas. Cuando yo entiendo qué hizo Jesús en mi vida, cuando yo entiendo de dónde nos sacó, cuando yo entiendo quién era y quién soy ahora en Jesús. La gloria de Dios es vivir la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Amado Señor, te doy gracias, Padre Santo, Señor, por esta palabra, Señor, que confronta, pero también que edifica, Señor, que derriba, Señor, pero también que construye, amado Señor. Y yo bendigo a este pueblo tuyo, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Por favor, las personas nuevas pueden salir primero si son tan gentiles, los que nos visitan por primera vez. Tienen el privilegio allí de tomarse un juguito, un cafecito, por favor. Ahí está Cherlén, con la mano levantada. Sigan, por favor. Ayúdenlos a conducir allá, por favor. Gracias. Vamos a departir de un rico cafecito aquí en Koinonía. No se vayan.